Eduardo Casar, poema sobre el tiempo, para Carla Adame Velasco. El tiempo son las cosas que cambian. Cambia la luz y se vuelve de noche. Cambia el tamaño de tus ojos, cambia la talla de tu ropa y cambian tus zapatos. El tiempo son las cosas que cambian. Cambian las 7 hasta llegar a 8 y cambia el desayuno hasta volverse cena. Cambia tu modo de bailar, cambia tu risa, cambia la música que escuchas, cambiamos todos. Cambia lo que hacemos, el tiempo son las cosas que cambian, se cambia el sueño por el otro día, se cambia una página vacía por un poema. Bueno, estamos ante un poeta mexicano, poeta nacido en 1952 en la Ciudad de México. Eduardo Casar es un personaje muy familiar para un público amplio porque aparece en un programa de televisión, La Dichosa Palabra, y sin duda es uno de los protagonistas, una de las mentes más lúcidas, agudas y con más sentido del humor, que está jugando constantemente con las palabras y con las ideas. El caso de Eduardo Casar tiene en particular que es más conocido como figura de la televisión, como figura de la radio, como profesor universitario. Él es también académico, es doctor en literatura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha sido profesor de muchas generaciones, a algunos nos ha tocado estar en algún curso con él. En mi caso me tocó llevar un curso sobre la literatura gauchesca. Es un recuerdo muy grato, porque Eduardo tiene esa particularidad de la ligereza y al mismo tiempo de la profundidad. Pues Eduardo Casar ha escrito más de 7 libros de poemas. Con uno de ellos ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz del Estado de México, y con ese libro de alguna manera se colocó de nuevo en el horizonte de la poesía mexicana. En este libro, unos poemas embosados, en donde también está su voz, la lectura de estos poemas. El prólogo lo hace Fernando Fernández, con quien Eduardo Casar ha trabado una amistad muy cercana y una afinidad también. Fernando Fernández fue alumno también de Eduardo Casar y destaca pues elementos que para mí son muy importantes: la agudeza mental de Eduardo Casar y el humor, la ligereza y la profundidad de sus versos, esa capacidad lúdica que tienen sus textos, sus versos, para generar un significado que siempre será sorpresivo. Bien, en ese sentido del humor, creo que Eduardo Casar es un caso también particular. En el ámbito de una poesía muy solemne como la mexicana, como creo en general la poesía, encontrar el humor fino, porque no es el chiste, sino es el humor inteligente, el humor que sugiere una salida imprevista, que sugiere algo que nos hace sonreír y no que nos hace soltar la carcajada, es una cualidad de la escritura de Eduardo Casar, y es sin duda uno de los muy escasos poetas mexicanos y latinoamericanos que utiliza el humor en su poesía, sin que esto desmerezca de ninguna manera la calidad de sus versos, la calidad de su poesía. Leo este poema que se llama Los de Abajo, donde allí se teje fino el humor. Los de Abajo. Cuando te conocieron mis pies, supieron de inmediato que los zapatos les quedaban chicos. Y la parte más alta de mis pies te preguntó: ¿bailamos? Allí mis pies supieron de tus pies, aunque fuera a través de las cárceles negras que en cada movimiento se fueron apretando un poco más. Y por eso al bailar casi no nos movieron. Pasó el tiempo, pasaron varios trenes con sus noches, pasaron varias marcas de zapatos. Mis pies se adulteraron y se volvieron pasos. Recorrieron las banquetas del mar, los amplios callejones, las estrechas y largas avenidas. Un día mis pies se detuvieron, pues de pronto los zapatos los apretaron tanto. Eran tus pies los que estaban enfrente, los que de pronto
en el mismo de pronto, no pudieron soportar sus zapatos. Entonces nuestros pies se descalzaron. Bueno, este es un ejemplo del humor en la poesía de Eduardo Casar. Tiene poemas también profundos, poemas con un carácter más reflexivo, pero siempre domina este tono lúdico, este tono juguetón en la poesía. Vamos a leer ahora este poema, El Antianálisis, que siempre está este contrapunteo, este juego de contrarios en el que soporta en gran medida su sentido del humor. El antianálisis. ¿Quién fui yo? Si yo indagara, si de verdad entrara a ver quién fui, ¿a quién le puede interesar? La más clara verdad es que a nadie, ni a mí, por poner un ejemplo. La verdad es que no me añade nada saber quién fui. Si fui el mismo que soy, lo más que se pudiera es que he sido coherente, o peor, que he sido el mismo siempre. Si soy distinto, simplemente sabré que he ido cambiando, lo cual no sé si sirva o no, o si sirve, no sé para qué sirva y nadie sabe. Si he resultado peor de lo que era antes, me servirá para decadentarme o deprimirme, y luego tener que levantarme de la duela. Y si concluyo que soy mejor que lo que era antes, me debe dar vergüenza llegar a una conclusión tan pagada de sí misma, tan indulgente y tan escapatoria. Yo soy la consecuencia de todo lo que he sido, pero en eso yo soy exactamente igual a todos los demás, y por lo tanto, casi no soy yo, sino todos los otros. No voy a redimir ¿de qué? Al que soy al saber que el que yo soy es un efecto del que fui. Y además, ¿quién me asegura que el yo que fui no es un simple efecto que construye al yo que soy ahora, quien quiera que yo sea? A mí se me hace que mejor es dormirme. Esta poesía que también sustenta en gran medida el efecto, el sentido de su expresión en la sonoridad. Hay una musicalidad que determina también la imagen y el concepto que construye el poeta. Evidentemente esto tiene que ver con una gran habilidad para utilizar el lenguaje, para utilizar las palabras, para acomodarlas y también soportarlas en recursos retóricos como las paronomasias, como los calambures, en fin, todo esto al servicio de un propósito que juega en favor del poema y de la intención del poeta. Bueno, vamos a leer un par de poemas más para despedirnos. Este poema que se llama Poema Antiamoroso. Y en ese sentido uno piensa también en el humor de otro gran poeta, del gran antipoeta Nicanor Parra, en el cual supongo también tiene cifrados algunos de sus conocimientos, algunas de sus referencias, Eduardo Casar. Julio Cortázar es una figura presente también en la poética y en el horizonte jazzístico, es decir, en esa aparente improvisación, en esa improvisación que se basa sobre todo en la habilidad y en el conocimiento del lenguaje, en el conocimiento de la lengua. Poema antiamoroso. Te quiero mucho, pero sobre todo en sentido figurado. No puedo vivir sin ti, pero tampoco sin todos los demás. Te amo hasta la pared de enfrente, justo ahora que me estoy estrellando. Solo cuando te veo, me siento vivo, pero cuando te veo, simplemente no siento. Qué desgracia perderte, porque alguien es capaz de encontrarte. Y este poema que se llama Yo, por ejemplo, y con esto concluiríamos esta cápsula dedicada a Eduardo Casar, una figura, un personaje de la vida cultural mexicana, un académico, un universitario, un hombre que ha trabajado también mucho en la radio y que es una delicia escuchar a Eduardo porque tiene esa capacidad de crear momentos y situaciones que nos hacen ver aquello que solamente escuchamos. Yo, por ejemplo. Todos somos algún yo.
Aquel hombre, por ejemplo, que camina dificultosamente, camina como mi padre. No es mi padre, pero es igual que mi padre al caminar. Todos tienen un padre y condescienden en dirección a un hijo que podría ser cualquiera. Lo que sucede es que nos vamos aficionando. Hasta podemos vivir enfrente del mar. Todos somos alguien. Duramos en los demás 1 o 2 generaciones. Luego nos combinamos con todos los otros yo, hasta que sale alguien que se cree diferente. Pues a leer a Eduardo Casar. Los invito a buscar su poesía. Es una poesía gozosa, una poesía inteligente, una poesía también accesible, transparente, y esto nos da también una idea diferente de lo que es la poesía escrita en México, escrita en América Latina, y hacemos visible a un poeta que tiene un lugar en la historia, en la cultura y en la poesía mexicana.